buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas. Emitimos este programa desde aquí, en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que elabora este programa para usted y le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el 7º programa del estudio expositivo de la primera carta de Pedro, llegando hoy ya al final del primer capítulo. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos en este viaje. En el programa de hoy estudiaremos los versículos 20 al 25. El mensaje es un poco técnico, es complejo, es denso, es difícil por momentos, así que le pedimos por favor estar atentos para entenderlo mejor. No es un mensaje sencillo. Es una de esas partes profundas del mar coralino de la palabra de Dios. El viaje es largo, así que prepárese. Nosotros, desde el equipo de trabajo pastoral, con gusto, tratamos de hacérselo fácil y comprensible. Por eso, seguiremos haciéndolo de forma detallada y parafraseada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis del primer versículo de hoy, el versículo 20, que dice: Cristo fue destinado como Cordero desde antes de la fundación del mundo, y en estos tiempos se ha manifestado por amor a ustedes. Cuentan los relatos de los escritos de los hombres antiguos, que los tres seres divinos, el Espíritu, el Hijo y el Padre, un día, en un momento de la eternidad, cuando aún no existía nada creado, esos seres divinos se reúnen en consejo y toman una decisión única. Deciden crear seres libres y racionales para convivir y relacionarse con ellos. Los tres seres eternos ya eran felices, pero querían compartir su felicidad con otros seres que les gustara estar con ellos. Y así fue. En consejo eterno, los tres dioses deciden crear dos grupos de seres con unos niveles altísimos semejantes a los de ellos. Y así fueron creados los ángeles y luego fueron creados los hombres. Fueron creados racionales y libres como los creadores. De la nada fueron creados millones de ángeles racionales y libres. Y de un poco de polvo fueron creados tan solo dos hombres racionales y libres. Por lo tanto, ahora había en el universo tres grupos de seres racionales y libres. Tres dioses, millones de ángeles y dos seres humanos. Todos fueron diseñados para vivir en armonía y felicidad perpetua con los tres dioses. La libertad y la racionalidad fueron dos condiciones indispensables para crear esos seres. Evidentemente, los seres creados no tendrían la misma naturaleza divina ni el mismo poder que los seres divinos. Pero eso no era necesario para la relación. Pero sí era necesaria la racionalidad y el libre albedrío para poder relacionarse con los dioses y los dioses disfrutar con sus criaturas. Los seres divinos querían un nivel superior, un nivel tal como el de ellos. Diálogo, relación, creatividad, libertad de decisión, movimiento, ingenio y amor. Y todos estos elementos darían satisfacción a los tres seres divinos. Criaturas capaces de diseñar como ellos, criaturas capaces de dialogar con ellos, criaturas capaces de crear cosas como ellos, criaturas capaces de intercambiar con ellos, criaturas capaces de comunicar ideas, de relacionarse y de diseñar cosas nuevas como ellos. Todo eso fascinaba al trino Dios creador y así fueron creados los ángeles y fueron creados los hombres, ambos con racionalidad y libre albedrío. Pero, dicen también los escritos de los hombres antiguos, que el Creador, para asegurarse que sus criaturas estaban con Él verdaderamente en libre albedrío y en amor genuino, el Creador diseñó algo, diseñó la prueba. Y así fue como el Creador puso a prueba el amor de los ángeles y el amor de los hombres. El resto de la historia, usted ya la conoce.
Punto número 2. Razonemos esto siguiente para su entendimiento teológico del versículo y del tema. Si Cristo el Creador, antes de todo lo creado, antes de haber hombres en la tierra y antes de la caída del hombre, Él decide venir un día futuro a la tierra como Salvador, eso significa claramente que Cristo ya sabía todo lo que iba a pasar con el hombre. Si Él diseña la solución, el Evangelio, es porque sabía que el hombre iba a caer. Él sabía que el hombre fallaría aún estando en estado de perfección. Por eso diseña antes que nada el Evangelio del Cordero. Ahora, si Cristo sabía que el hombre iba a caer, entonces la prueba y la caída fue planeada por Él. Es pura lógica. Punto número 3. Ahora escuche este orden teológico con mucha atención, porque por ahí hay mucha secta que dice otro orden teológico. Primero, Cristo crea el Evangelio en el consejo eterno antes de todo. Segundo, en ese consejo, Cristo decide que todo hombre se salve por su libre albedrío si elige o no ese Evangelio. Esa es la verdadera predestinación, no la basura predestinacional calvinista. Tercero, Cristo diseña la prueba. Cuarto, Cristo diseña la caída del hombre. Quinto, Cristo crea al hombre. Y sexto, Cristo baja y salva al hombre que se deja salvar si recibe su evangelio. Este es el verdadero orden lapsariano y el verdadero sinergismo, y no el lapsarianismo falso calvinista. Ahora, aunque Cristo el Creador diseñó la prueba en Edén, diseñó y planeó la caída en Edén, sin embargo, Él no es el autor del pecado. El pecado lo crea el hombre. Punto número 4. Dios creó al hombre en estado de perfección, pero Él sabía que aún en estado de perfección, el hombre caería. Porque un estado material de completa felicidad no es garantía para demostrar el amor, ni tampoco impide una caída. Esta es una enseñanza universal teológica importantísima para las parejas. Si en Edén el hombre en estado de perfección cayó, cuánto más las parejas en el día de hoy, aunque tengan todo en la tierra. Tenerlo todo no garantiza un matrimonio. El amor solo se demuestra en la prueba. Esa es la gran enseñanza universal. Por eso era necesaria la prueba y la caída. Dios lo diseñó así para probar el amor del hombre. Ahora, permítame un paréntesis sin desviarnos del tema que aún no hemos acabado. Permítame un mini y necesario paréntesis. Aunque usted haya iniciado una relación de noviazgo y todo parezca idílico, eso no garantiza su amor al otro, ni garantiza la relación perpetua, ni es evidencia de amor seguro. El amor solo se demuestra en la prueba, no en la felicidad. La felicidad no demuestra el amor. La gran enseñanza universal de Génesis es que tenerlo todo no garantiza el amor de una relación. Al contrario, la felicidad oculta lo real. Por eso era necesario ponerle una prueba al hombre, para que el hombre viera que no amaba a Dios, y para que Dios también viera que el hombre en perfección no ama a Dios. Por eso miles de parejas han fracasado engañadas por lo idílico de lo sentimental, lo pasional y la abundancia material. Esa relación siempre se resquebrajará cuando surja una prueba. Por eso usted no debe casarse con nadie si en el noviazgo no ha habido pruebas fuertes superadas. Se lo repito. Usted no debería casarse con nadie si en el noviazgo no ha habido pruebas fuertes superadas, porque la prueba superada es la garantía del verdadero amor de ambos para poder casarse. De la misma manera, estimado oyente, Dios quería asegurarse del amor del hombre poniéndolo a prueba, y el hombre demostró que no lo amaba aunque lo tenía todo. Dios le dio toda la felicidad posible al hombre. Le dio un lugar idílico, le dio hermosura física, le dio salud, le dio sexualidad, le dio posesiones, le dio poder, le dio belleza, le dio perfección, le dio libertad, le dio el mundo entero hermoso. En fin, lo tenía todo en Edén. Pero Dios quería una prueba de amor, y el hombre falló. El hombre demostró y se demuestra que cuando el hombre tiene todo, no ama a Dios.
Por eso la doctrina de la prosperidad es blasfemia, es falsa, es basura, porque promueve la felicidad material haciéndole creer que eso es bueno delante de Dios, cuando la lección de Génesis es que tenerlo todo muestra en realidad que no se ama a Dios. Ahora, aunque el hombre no pasó la prueba del amor en estado de felicidad, Dios, aún encima, le da una segunda oportunidad al hombre de demostrar que le ama. Una segunda oportunidad, la levantada. El hombre que se levanta de su miseria espiritual, que se levanta de la caída, ese hombre valiente que se humilla ante Dios y toma la obra del Cordero, ese hombre demuestra verdaderamente su amor a Dios. Si el hombre se queda caído, eso confirma que no le ama por mucha religión que tenga, por muchas hojas de higuera que tenga. Solo los hombres que valientemente se humillan y se levantan por medio de la conversión, esos son los únicos hombres que demuestran que aman a Dios. Se lo repito. Solo los hombres que valientemente se humillan y se levantan por medio de la conversión, esos son los únicos hombres que demuestran que aman a Dios. Si el hombre caído se queda caído, por muy religioso que sea, por muchas hojas de higuera que use, quedarse caído en su religión y en sus pecados no es amor a Dios. El verdadero amor a Dios, tanto en Génesis con Adán y Eva, como a lo largo de los siglos hasta hoy, es exactamente igual. Tiene dos pasos. Primero, cuando el hombre se humilla ante Dios, cuando el hombre reconoce que está caído, cuando reconoce su miseria, cuando reconoce que no amaba a Dios, cuando se reconoce culpable ante Dios, cuando usted reconoce sus vergüenzas ante Dios, cuando usted reconoce de forma concreta sus rebeliones ante Dios, y cuando se declara delincuente y culpable ante Dios, primera condición. Y segundo, cuando el hombre honra a Dios creyendo en la venida del Hijo de Dios, cuando el hombre reconoce que merece recibir la justicia de Dios por su falta de amor a Dios, cuando el hombre reconoce que el Cordero recibió la justicia de Dios por sus injusticias, cuando el hombre hace todo esto, se humilla y honra a Dios, H más H, estos dos pasos demuestran el verdadero amor del hombre a Dios. Entonces Dios queda satisfecho, se lo computa como amor, y se lo computa como justicia. Entonces el hombre queda perdonado, queda salvo y empieza una relación con Dios y un día dará al hombre algo muchísimo mejor que el paraíso de Edén. Ahora Dios le ofrece al hombre un reino material eterno con un cuerpo perfecto y con otros hombres que demostraron también su amor a Dios. A esa raza de hombres diferentes que aman a Dios por medio de Marcos 1:15, Él les dará el reino de los cielos. ¿No le parece todo esto maravilloso, estimado oyente? ¿No expande su alma, su mente y su entusiasmo? Es glorioso ver cómo la conversión es ahora la prueba para estos Adanes modernos que nos permite demostrar el verdadero amor a Dios. Marcos 1:15 es la forma universal de demostrar el amor a Dios. Cuando usted se levanta de su estado de caída, cuando usted abandona sus hojas de higuera, cuando usted se viste con la ropa del Cordero sacrificado puesto por Dios mismo, esas dos cosas honran a Dios. Dios se lo toma por justicia y le demuestra que usted le ama. La levantada, en términos del Nuevo Testamento, está resumido en Marcos 1:15. Marcos 1:15 es exactamente lo mismo que hicieron Adán y Eva en el paraíso. Primero fueron valientes, salieron de su escondite y fueron a buscar a Dios. Segundo, dejaron caer sus inútiles hojas de higuera. Tercero, se humillaron ante Dios reconociendo su pecado de desobediencia y mostrando su vergüenza. Y cuarto, se dejaron poner las nuevas ropas perpetuas del animal sacrificado por Dios. Todo esto demostró que ahora sí, Adán y Eva, en esta segunda oportunidad, amaban a Dios. De la misma manera, estimado oyente, cuando usted obedece Marcos 1:15, usted ama por primera vez a Dios. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 5. Adán tuvo dos oportunidades para amar a Dios. Primero, la prueba de Edén. Si no hubiera comido del fruto, habría demostrado que amaba a Dios.
Y la segunda oportunidad que Dios le dio a Adán de amarlo la tuvo después de la caída, cuando se acercaron a Dios humillados, cuando reconocieron su pecado y cuando recibieron la vestidura del animal sacrificado, como dijimos antes. Adán aprovechó la segunda oportunidad. Y nosotros, estimado oyente, tenemos exactamente la misma segunda oportunidad que tuvo Adán. Primero, acercarnos a Dios y reconocer los pecados. Y segundo, agarrar la vestidura del Cordero. Cuando usted se humilla como Adán y honra a Dios tomando la vestidura de piel del Cordero, Dios se lo toma como amor. Punto número 6. El mismo libre albedrío que el hombre usó para desobedecer a Dios y demostrar que no amaba a Dios, es el mismo libre albedrío que Dios le deja y que ahora debe usar para levantarse, apropiarse por la fe de la obra del Cordero y así demostrarle a Dios que le ama. Este es el verdadero y maravilloso lapsarianismo y sinergismo de Dios, no la basura de predestinación calvinista reformada, basura doctrinal en estado puro. Los calvinistas son herejes porque no creen en el libre albedrío y aún encima dicen que Dios en el consejo eterno decidió salvar unos pocos y perder a los otros en los infiernos. Dos errores que los llevan a ellos a los infiernos. Declaramos delante de Dios, de los hombres y de los ángeles que el calvinismo es blasfemia ante Dios, porque Dios en el consejo eterno decidió salvar a todos los hombres y decidió que todos los hombres sean salvos por su libre albedrío. La caída del hombre, señores necios calvinistas deformados, la caída del hombre no anuló el libre albedrío. Este es el verdadero lapsarianismo teológico. El resto es basura reformada. Que conste en acta. La segunda frase del versículo 20 dice: manifestado en los postreros tiempos. Esta frase no se refiere al final de los tiempos, estimado oyente. Esta frase se refiere a los posteriores tiempos después de haber sido profetizada la venida del Mesías. Postreros significa posterior, no final. Así que quede aclarado esto y tenga paz, porque el pasaje no se refiere al fin del mundo. Por cierto, el fin del mundo no se acaba aún, estimado oyente. Estamos muy cansados de decir que todo esto es una falacia de los profetas del día de hoy. Estamos muy lejos del fin del mundo, estimado oyente, por mucha guerra actual que haya. Todos esos bravucones oportunistas, mentirosos profetas seculares y religiosos del día de hoy, que ahora vuelven a intentar la mentira del fin del mundo con el caso de Irán, esos incansables mentirosos hijos del diablo, se comerán sus palabras, porque no estamos en los últimos tiempos, señores profetas agoreros. Nos reímos en la cara de cada mentiroso oportunista materialista del negocio de YouTube, que por generar dinero dicen mentiras sensacionalistas del fin del mundo. El fin del mundo no se va a producir, señores. Hemos tenido razón cuando hemos dicho que la guerra de Ucrania, el tema de Gaza, el tema de Siria y ahora el tema de Irán no son evidencia del fin del mundo. Y tenemos la razón, usted verá que no pasará nada. Le hemos tapado la boca a esos mentirosos muchas veces y hoy también. Usted verá que después de lo de Irán, Israel ganará la batalla, Irán será humillada y no será el fin del mundo. Lo que puede llegar no es el fin del mundo, sino el fin de su vida, de su mundo, estimado oyente. Por eso, olvídese de las guerras, olvídese del fin del mundo. Estamos muy lejos del fin del mundo. Estamos en el tiempo de los gentiles, como dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, donde usted debe prepararse para el fin del mundo por medio de la obediencia de Marcos capítulo 1, versículo 15. Y la tercera frase del versículo 20 dice: por amor a ustedes. A simple vista parece una frase sentimental de Dios, pero Dios no es sentimental. Dios es racional y fríamente decisional. Esto que decimos lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. El amor son decisiones, nunca son emociones.
El envío del Mesías fue una obra decisional fría del Trino Dios en beneficio de la malvada humanidad. No fue una obra sentimental de Dios hacia el pobrecito hombre pecador, no, porque el único sentimiento que produce el hombre en Dios es furia, es ira, es repugnancia, es desprecio, porque el hombre es terriblemente malo y es un delincuente. Este término de por amor a vosotros no tiene nada que ver con la falsa doctrina de que Dios ama al hombre y tiene un plan maravilloso para usted. No, olvídese de eso. Que aquí se diga amor no implica que Dios le ama, sino más bien significa que Dios tomó un día esta decisión: hacer una raza de hombres diferentes, nosotros, por medio del Mesías en el Calvario. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 21 que dice: mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Punto número 1. Cuando dice mediante el cual creen en Dios, esta frase la comentaremos dentro de un momento al analizar la otra frase, la frase que dice fe y esperanza en Dios. Punto número 2. Dice, Dios le resucitó. Escuche bien, esta frase no se refiere al Padre como dicen por ahí en las iglesias. El texto no dice que el Padre lo resucitó, no, sino que dice Dios lo resucitó, lo cual es diferente, porque Dios es varios. Por lo tanto, esto de Dios resucitó a Cristo se refiere al resto de Dios, se refiere al Padre y al Espíritu Santo que resucitan al Hijo de Dios, es decir, le autorizan a tomar nuevamente el cuerpo que tenía antes. Eso es resucitar. Al ver la obra completa y perfecta terminada del Hijo, entonces el resto de Dios deciden resucitar al Hijo. Es decir, deciden que vuelva a tomar el mismo cuerpo para ahora subir a la gloria con ese cuerpo. Recuerde que resucitar no es volver a tener vida, no. Ya lo hemos dicho muchas veces, eso es un error. Resucitar es volver a tener cuerpo. Cuando dice Dios le resucitó, significa que el Espíritu Santo y el Padre autorizaron y estuvieron de acuerdo que el alma de Cristo, que había sido separada del cuerpo en el Calvario, se metiera nuevamente en el cuerpo que había dejado en la tumba. La resurrección fue una decisión de los tres. Los tres estuvieron de acuerdo siempre en todo. Y el último paso tomado en común, en el tema de la salvación, fue estar de acuerdo en que Cristo tomara el cuerpo que tenía en la tierra y conservarlo por toda la eternidad para un día vivir con los hombres con cuerpo. Cristo tiene ahora mismo el mismo cuerpo que tuvo cuando nació, cuando creció y cuando murió. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 3 del versículo 21. Analicemos la frase que dijimos antes, mediante el cual creen en Dios, y la frase de ahora, la fe y esperanza en Dios. Pedro es pobre. Sí, Pedro es pobre. Pobre en expresividad, pobre en explicación, pobre en exposición teológica. Para una mejor comprensión, Pedro tendría que haber dicho esta frase más o menos así. Hermanos, les explico todo esto para que su fe y su esperanza sean firmes en Dios. No para que crean en Dios, como dice el texto. La fe de los judíos ya era en Dios y estaba en Dios antes de venir el Mesías y antes de la carta de Pedro. Así que no tiene sentido decir que escribe esto para que crean en Dios, sino que debió decir más bien para que vuestra fe esté bien informada, bien sólida y se mantenga firme hasta el final en Dios. Pero en fin, ya sabemos cómo es Pedro. Por eso nuestra labor en el Ministerio Tinajas es tratar de explicar detalladamente por medio de las leyes de la hermenéutica la palabra de Dios. Pedro recibió la valiosa revelación. Nosotros le damos la verdadera explicación. Y así usted tendrá la correcta salvación. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 22 que dice:
ahora que han sido purificadas sus almas por la obediencia a la verdad, tengan amor fraternal, amándose unos a otros de corazón sincero. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo aquí en este versículo es que si una persona se ha convertido, entonces una de las evidencias de su conversión es el amor hacia los demás. Esa es la interpretación correcta. Punto número 1. Entonces preguntamos, ¿ha sido purificada su alma de sus pecados, estimado oyente? ¿Sabe usted cómo se limpian sus pecados? ¿Cuándo ha sido purificada su alma de sus pecados? ¿Sabía usted que si está metido en alguna iglesia típica de hoy, sus pecados no han sido purificados? ¿Sabe usted que la misa y la confesión al sacerdote no le perdona los pecados? El invento católico romano del sacramento de la confesión no es bíblico, no está en la Biblia, es pecado. Lo inventó la ramera Iglesia Católica, no le purifica sus pecados. ¿Sabía usted que ir a la iglesia y practicar los ritos de levantar la mano, aceptar a Jesús, hacer ayuno, guardar el sábado, rezar el rosario y dar el diezmo tampoco le purifican sus pecados? Y al contrario, todo eso es pecado. ¿Lo sabía? ¿Sabía usted que el bautismo no perdona ni purifica sus pecados ni le salva tanto de niño como de mayor? Por cierto, hablando de esto, ¿se ha dado cuenta, estimado oyente católico, que ni en este pasaje de Pedro, ni en las dos cartas de Pedro, ni en ninguna parte del libro de los Hechos, Pedro habla nada del sacramento de la confesión para el perdón de los pecados? ¿Se había dado cuenta? ¿Se acuerda del pasaje de Hechos capítulo 8, versículo 22, cuando Pedro reprendió a Simón el mago y en lugar de absolverlo de su pecado y de la superstición, le dijo que arreglara sus cuentas directamente con Dios para ser perdonado? Eso descarta totalmente el sacramento de la confesión católica, una de las aberraciones más grandes y perversas inventadas por la Iglesia Católica, donde un hombre tiene que escuchar los delitos, las inmoralidades, los secretos, las perversiones sexuales, las intimidades de una mujer confesadas a un hombre. ¿Se puede ser más inventor de una mayor aberración? El secreto de confesión católica es pecado y es un delito, porque cuando un sacerdote sabe un delito y no lo dice a las autoridades, excusado en el falso secreto de la confesión, eso no es bíblico. El sacerdote está siendo cómplice del delito del delincuente. ¿Cuántos sacerdotes han ocultado delitos e impedido hacerse justicia por el perverso secreto de confesión? Es terrible el invento papal del sacramento de la confesión. Jesús no lo enseñó nunca y los apóstoles no lo practicaron nunca. El falso sacramento de la confesión es parte de la herencia hereje que este falso nuevo papa ha heredado de siglos pasados. El perdón de los pecados, señores, solo se produce por medio de obedecer dos mandamientos dichos por el mismo Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Pedro dice ahora otra frase importante, pequeña pero autorreflexiva. Dice, obediencia a la verdad. Entonces la pregunta obligada es, ¿está usted obedeciendo la verdad de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, estimado oyente? ¿Guía su vida y sus decisiones por el Nuevo Testamento de la palabra de Dios? ¿Por qué decimos el Nuevo Testamento? Pues porque el Nuevo Testamento es la parte de la verdad de la palabra de Dios, es el manual de Dios para el cristiano. El Antiguo Testamento era el manual para el judío, para Israel. En cambio, el Nuevo Testamento es el manual para nosotros los gentiles y para la iglesia. Usted no puede usar el Antiguo Testamento para su vida cristiana. Entonces, ¿está usted desobedeciendo los mandamientos del Nuevo Testamento? Por ejemplo, ¿es usted mentiroso? ¿Está usted pensando o está en trámites de divorcio? ¿Está usted viviendo en adulterio? ¿Está usted de cama en cama practicando la fornicación? ¿Está viviendo con alguien en unión libre? ¿Es usted homosexual? ¿Es usted lesbiana? ¿Es usted trans o defiende esta mala gente? ¿Es usted perverso? ¿Es usted terco? ¿Es usted soberbio, altivo y rechaza la verdad cuando se la dicen? ¿Obedece usted la verdad bíblica o va por libre? ¿Obedece usted la verdad cuando lee el Nuevo Testamento si se llama cristiano? ¿Está usted obedeciendo la verdad? ¿Está usted obedeciendo al Señor, estimado oyente? Y punto número 3 del versículo 22.
Ya que el pasaje habla del amor entre las personas, entonces es el momento ideal para repasar el verdadero concepto y definición del amor que nombramos levemente antes. Preste atención porque pocos o nadie enseñan esto. Amar no es sentir, amar es decidir, así lo muestra la Biblia. El amor no son emociones, ni pasión, ni buen corazón. El amor son decisiones. Cuando usted toma decisiones hacia alguien, usted le ama. Si no toma decisiones, no le ama. Así de sencillo. Cuando alguien le dice que le ama, mire la cantidad de decisiones que toma hacia usted. Si su novio, su esposo, su hijo, quien sea, le dice que le ama, mire la cantidad de decisiones que toma hacia usted. Las películas y la religión han enseñado que el amor es sentimiento y pasión, pero eso es un invento. El amor bíblico son decisiones. Por eso cuando la Biblia dice que Dios es amor, es porque Dios ha tomado decisiones a favor del hombre, como hemos visto al inicio del programa. La pregunta es, ¿está usted tomando decisiones buenas, generosas, activas, dadoras hacia otra persona? Es decir, ¿está usted amando? Cuando en una relación se dejan de tomar decisiones, desaparece el amor. Cuando la gente nos dice en consejería pastoral, «Pastor, se nos acabó el amor». Bueno, en realidad lo que se acabó en esa relación es la toma de decisiones. Vuelva a tomar decisiones hacia su cónyuge y eso despertará las emociones. Una vez despertadas las emociones, se despertarán las pasiones. Así de sencillo. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 23 que dice: Dios les ha hecho nacer de nuevo, no de semilla corruptible humana, sino con la incorruptible palabra viva de Dios que permanece para siempre. Punto número 1. El tema del nuevo nacimiento ya fue enseñado con detalle en el estudio del versículo 3, así que, para no repetir aquí lo mismo, le invitamos a ver la exposición del tema en el correspondiente estudio del versículo 3 de este capítulo. Punto número 2. Si la palabra de Dios hace nacer de nuevo al hombre, en otras palabras, le salva. Por lo tanto, si la palabra de Dios es la fuente de nueva vida, entonces, en el día de hoy, millones de personas tienen un grave problema en sus iglesias porque los pastores que tienen le adulteran y le modifican la palabra de Dios, por ejemplo, en el divorcio y en el evangelio. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión es terrible. La conclusión es que la palabra viva, los pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos la convierten en veneno que mata a millones de personas espiritualmente y que luego entrarán a la muerte eterna. ¡Wow! La misma palabra que da vida produce muerte si está explicada por un lobo. Por eso, para que usted tenga un verdadero nuevo nacimiento, para que usted conozca la verdad plena, para que usted tenga verdadera salvación, nos esforzamos en explicarle, en hacerle razonar correctamente toda la palabra de Dios para que sea para usted vida y no muerte. Y en este caso que nos compete de la primera carta de Pedro, le hemos explicado correctamente el propósito del sufrimiento y le hemos enseñado correctamente la salvación jurídica a los gentiles. Porque si a usted le engañan con el tema del sufrimiento y le engañan con el tema de la salvación, usted tendrá sufrimiento eterno y condenación eterna. Por eso trabajamos tan intensamente como una voz en medio del desierto. Le preguntamos, ¿tiene usted nueva vida o sigue la misma vida antigua de pecado, soberbia, tacañería, rebelión, inmoralidad, adulterio, mentiras, engaño, robo, hipocresía, envidia, celos, falta de perdón, no conversión, flojera, indecisión, mundanalidad, yendo al psicólogo, yendo a una iglesia falsa, no haciendo caso de nada de los mensajes que le damos, etcétera, etcétera? ¿Tiene usted una nueva vida o sigue siendo igual que siempre? Entremos ahora en los últimos versículos, los versículos 24 y 25 que juntos dicen así: Toda carne es como la hierba del campo, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La flor se cae y luego la hierba se seca,
Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra que les ha sido anunciada es el Evangelio. Punto número 1. Terminamos el estudio de hoy con una ilustración muy intensa dada por Pedro, que pueden ver sus ojos también cada día. Una planta, una flor, una hierba. Así es la vida. Y se lo decimos por experiencia propia de la edad que tenemos. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro. La vida es como hierba del campo. Por eso estamos aquí, estimado oyente, para catapultarnos con esta sencilla ilustración de Pedro, que nos permite recordarle la fragilidad de la vida, la limitación de su vida, la fugacidad de la vida. Hoy estamos y mañana no estamos. Todo es vanidad de vanidades. Toda la vida es pura vanidad sin sentido. Entonces, ¿por qué Dios nos permite estar un poco de tiempo en la tierra antes de marchitarnos, si la paga del pecado es la muerte y ya deberíamos estar quemándonos como hierba en el fuego del infierno? ¿Por qué? Bueno, Dios ha decidido que el tiempo de cada hombre en la tierra sea para que se prepare para la otra vida y no ser lanzado como hierba al fuego eterno. Esta vida es de paso, es para prepararse, no para estancarse, no para crecer, no para buscar la buena vida, no es para prosperar, no es para hacer dinero, no es para pasarla bien. Su vida es como la hierba, estimado oyente. Piense en esto, al menos esta semana. Mire cualquier planta, observe cualquier hierba y verá que así es su vida. Hoy está y mañana se seca. Prepárese para el final de su vida. Punto número 2. Dice, la flor se cae y la hierba se seca. En palabras científicas sería la segunda ley de la termodinámica, o dicho en palabras algo más nuestras, la ley de la entropía, donde la materia se degrada irremediablemente. Todo se rompe, todo se estropea, todo se envejece, todo se pudre. Esa es la irremediable ley de la entropía. Se cae y se seca. Su belleza se cae, estimada oyente. Sus virtudes se caen, estimada dama. Sus músculos se aflojan, estimado varón. Todos acabarán caídos por mucha gimnasia que haga. Su cara se arruga, su belleza se va, estimada dama. Su belleza se va, estimada oyente. La fuerza y el vigor del varón se cae, se seca. Las virtudes físicas del hombre y de la mujer duran muy poco. Todo se cae y todo se seca por muchas operaciones y tratamientos que se haga. Al final, la entropía le ganará y la secará. La eterna juventud no existe y las cremas no valen de nada. Por lo tanto, esto que dice Pedro es una alarma constante a buscar la vida eterna, donde la ley de la entropía, la ley de todo se cae y todo se seca, no existirá jamás, sino que el Señor nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo vital, un cuerpo firme, fuerte, sin cansancio, sin vejez, sin dolor, sin enfermedad, para disfrutar con Él y con el cuerpo nuevo las maravillas materiales de su reino. La tristeza de ver cómo la vida se cae y se seca es una motivación intensa para buscar la vida eterna por medio del Evangelio. La gente busca la eterna juventud, pero no busca la vida eterna. ¿Se había dado cuenta? Pedro nos ha hablado de la realidad del sufrimiento y ahora nos habla de la realidad entrópica de la vida para darnos la maravillosa esperanza solo por medio del Evangelio. Precisamente la última frase del versículo 25. Punto número 3. Si la naturaleza le está gritando la transitoriedad de la vida, la fragilidad de la vida, entonces, ¿qué hace, estimado oyente, que no se prepara para la eternidad? Si su mismo cuerpo es un grito, una alarma día a día de que usted se va acabando poco a poco, si usted se muere con sus pecados cometidos en la tierra sin perdonar, usted como hierba seca será lanzado al horno de fuego eterno para ser quemado sin fin. Punto número 4. Pedro habla de la eternidad de la palabra de Dios. Pero que la palabra de Dios permanezca para siempre no implica que no cambie. Su permanencia no anula el cambio. Esto es una llamada de atención y un jaque a los negacionistas de que el antiguo pacto está abrogado.
El antiguo pacto está abrogado, estimado oyente, porque ya cumplió su función en su día. Ahora aparece la continuación del antiguo pacto, que es el nuevo pacto. Por eso la palabra de Dios permanece. Por otro lado, permítame aclarar algo. La palabra de Dios no es el Evangelio, como dicen muchos. Cuando usted le pregunta qué es el Evangelio a la gente normalmente le dice, el Evangelio es la palabra de Dios. Pero el Evangelio no es la palabra de Dios. El Evangelio es una parte de la palabra de Dios, no toda la palabra de Dios. Que quede aclarado. Punto número 5. Finalmente, Pedro conecta esta verdad de la palabra de Dios con el Evangelio. Pedro hace un redireccionamiento. Es como que Pedro está redirigiendo su mensaje para llegar al punto clave que nosotros siempre queremos llegar. El Evangelio, tal como hacemos siempre nosotros en el canal. En resumen, esa justicia diseñada en el consejo eterno, esa justicia que fue derramada en el Calvario y que llega ahora a usted de forma providencial para limpiar sus injusticias, esa justicia es lo único que le hace vivir una vida de justicia, le permite soportar mejor el sufrimiento en este mundo de injusticias y le da la esperanza maravillosa de un mundo eterno de justicia entre los hombres. Bendito sea el Cordero y bendita sea esa justicia caída sobre el Cordero. Amén. Aleluya. Diseñada en el consejo eterno que fue derramada en el Calvario, llega a ti de forma providencial para limpiar tus injusticias. Esa justicia de Cristo es lo único que te hace vivir una vida de justicia. Te permite soportar mejor el sufrimiento y las injusticias de este mundo de injusticia. Y te da la esperanza maravillosa de un mundo eterno de justicia entre los hombres. En su justicia encuentras la paz y el perdón. Bendito sea el Cordero y bendita sea esa justicia que cayó sobre el Cordero. Amén, aleluya. Bien, hasta aquí con la enseñanza expositiva verso a verso y frase a frase de todo el capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Le hemos explicado todo al detalle. Así se estudia la Biblia. Más detallado es imposible. 7 semanas hemos empleado en este primer capítulo. En la próxima semana empezaremos con el capítulo 2. También es cierto que mucho más se pudo haber dicho en cada versículo analizado, pero creemos que con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. No se olvide de ayudar al Ministerio Tinajas en este mes. Lo necesitamos para seguir enseñando la verdad. Muchas gracias anticipadas. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.